¿Vale la pena ver la nueva película de la saga de Avatar? Hoy te lo contamos. Hola a todos, estamos una vez más aquí en Play Rewind, ya saben, este canal que tenemos un amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa, donde hablamos sobre películas y demás cuestiones. El día de hoy, como ya lo mencionaba Rodrigo, vamos a hablar de la tercera entrega de Avatar, Fuego y Cenizas. Cuéntanos un poquito acerca de la ficha técnica para después pasar al análisis. Por supuesto, pues bueno, esta tercera entrega de esta ya ahora saga llega 3 años después de la segunda. La segunda fue en 2022, mientras que la primera entrega es del 2009. Y bueno, está dirigida y escrita por James Cameron. Tiene básicamente al menos creo que a 3 de los personajes que han acompañado en las 3 entregas, que es Sam Worthington, Zoe Saldaña y Stephen Lang. Y bueno, esta entrega ahora presenta a una nueva tribu de los Na'vi, ¿no? Que ahora son conocidos como el pueblo de las cenizas. Y bueno, la diferencia aquí es que, bueno, esta tribu, este grupo de Avatar, pues para buscar lo que necesitan, sin importar si van a utilizar la violencia, si van a aliarse con enemigos y demás. Entonces, bueno, personajes que ya conocemos, son fans de la saga, si han visto las entregas anteriores, pues tendrán que hacer frente a esta nueva amenaza y las consecuencias que trae todo ello, ¿no? Así es. Pues como tú lo mencionas, en esta tercera entrega es una historia, obviamente es una continuidad, es inmediatamente a la película, entonces pues, vamos a la segunda película, ¿no? Que era Agua y ¿cómo era? Era el camino del agua. El Camino del Agua, ¿no? Entonces, Sí. pues vamos a ver, obviamente, pues toda esta parte, toda esta continuación. De entrada, creo que ha dado mucho de qué hablar esta película últimamente por varias cuestiones, tanto si tiene un impacto cultural como otras sagas, ¿no? Tanto si vale la pena verla, visualmente cómo es. De entrada, a mí me gusta, creo que es una película, pues realmente para pasar el rato a gusto, si te gusta este estilo de películas, si te gusta Avatar, entonces creo que no te puedes perder esta tercera entrega, ¿no? Eh, Dado eso, una vez dicho eso, sí, si no eres tan fan, a lo mejor tiene algunos detallitos, ¿no? De entrada creo que tanto Rodrigo como yo lo notamos, el tiempo es un tanto pesado, ¿no? Son 3 horas 18 minutos. Exagerado, diría. Sí, y hay cosas que está padre, pero hay algunas cosas que creo que se pudieron ahorrar. De entrada, creo que en las primeras dos, gran parte de la duración dependía de esta parte de crear un universo, de describirlo de manera adecuada para que tú como espectador sientas que estás en otro lugar, ¿no? Ya por esta tercera entrega creo que nosotros ya tenemos ese concepto muy identificado, entonces a lo mejor podríamos bajarle un poquito al tema de la duración, ¿no? Eso yo podría creer que es de las primeras partes. Ahora, a diferencia de las otras dos, creo que en estas se centran un poco más en la historia. Creo que las pasadas era ver, mucha parte era ver qué bonito se ve este universo, la interacción con el agua, el bosque. Aquí como ya tenemos un tanto más de idea de todo este universo, creo que se enfocaron un poco más en la historia que sus predecesoras. No sé si tú sentiste lo mismo. Sí, de hecho, o sea, a diferencia de la segunda entrega, digo, no voy a meter aquí a la primera porque, bueno, al ser la presentación, fue una película que marcó de alguna forma un aspecto importante dentro del cine, tanto por lo visual como la historia. Me voy a enfocar más en la segunda porque creo que es como la comparativa. Además de más próxima, es la que viene también como modificar un tanto, bueno, la historia, no a modificar como tal la historia original, pero sí a modificar lo que va sucediendo con nuestros personajes y por otro lado, también la forma en la que lo presentan. En el caso de la segunda entrega, como tú dices, estaba muy enfocada a las cuestiones visuales y dejaron muy de lado el trabajo de guión. En su momento lo hablamos, es una película que creo que nos había encantado, que tenía detalles muchos y que estaban afectando como el desarrollo de la misma, que igual tiene una duración importante. No recuerdo muy bien cuánto duraba la anterior, pero sí recuerdo que era un poquito tardada también, si lo encuentro por aquí. Pues también, ¿eh? Casi las 3 horas, bueno, más de las 3 horas, entonces digamos que sigue por esa línea. Y aquí lo que hacen en Fuego y Cenizas
es buscar expandir más esta historia al presentarte una nueva tribu. Sin embargo, creo que también se quedan cortos en esa parte, no te terminan de presentar muchísimo de estos nuevos enemigos. Y al estar hilado la segunda entrega, lo que sucede es que simple y sencillamente vas a ver lo mismo, o sea, estamos viendo lo mismo de las dos entregas anteriores. Eh, Nuestros protagonistas, enemigos, batallas necesarias o innecesarias, incluso un par tal vez, y todo es por la cuestión del territorio, recursos, de la naturaleza. Entonces digo, no vamos a encontrar nada diferente, y creo que este diría yo que es el mayor problema de esta película. Eh, Más allá de lo visual, creo que aún así es una entrega que estuvo mucho mejor trabajada en el guión que la entrega anterior. Creo que la entrega anterior sí fue muy fallida en ese aspecto. Y al menos para lo que está sucediendo con nuestros personajes, creo que mejoró lo que hace James Cameron aquí. Sin embargo, yo creo que también él tiene como, no sé si llamarlo, esta necedad de querer expandir historias, diálogos, análisis o presentarte cosas que al extenderlas demasiado, lo único que afecta es como el ritmo de la película y que tú como espectador también te vayas cansando. Claro, sí, en efecto, creo que tiene subhistorias que expande. Entiendo para qué, porque al final tienen como muchas de ellas tienen como una finalidad, ¿no? Pero sí creo que podría ser una fórmula un tanto agotada, porque la historia sigue siendo exactamente la misma, con pequeñas variantes, ¿no? De lo que fue la 1, de lo que es la 2. Y sí mencionan un par de cuestiones interesantes. Bueno, aquí me gusta también, por ejemplo, que abordan a nivel de historia un tanto de este apoyo entre, pues sí, entre enemigos para un bien común, ¿no? O bueno, para un bien común en la parte de los enemigos, ¿no? Y cómo estos proveen de equipamiento y demás, que es como una cuestión pues muy bélica, ¿no? Creo que es muy descriptiva de cómo suceden muchas de las guerras, ¿no? Entonces, me gusta esa mirada, me gusta también la mirada de precisamente este enfoque de cómo nuestro personaje principal puede ser un héroe pues, con los Na'vi, ¿no? Y cómo cuando llega con los humanos, pues es un desertor, es un traidor, y cómo este doble enfoque me gusta, creo que está padre. Sin embargo, creo que explora a veces, a nivel guión, creo que explora en partes que no son tan importantes y en partes que podrían ser más llamativas o más profundas a nivel historia. Creo que las deja un tanto de lado, como estas dos cuestiones, ¿no? Se ve que hay un apoyo militar a la nueva tribu para combatir, pero tampoco hay como demasiada descripción de todo lo que eso conlleva en una guerra, ¿no? Que eso hubiera sido una parte interesante, ¿no? Sino está como muy por encima. Igual esta parte del doble discurso de qué representa realmente Jake Sully para los humanos, como este personaje que decidió traicionar a la especie, ¿no? Creo que por ahí hay dos vertientes interesantes que pueden ser mucho más profundas y que no lo son, y terminan siendo nada más partes consecuentes, ¿no? Que eran necesarias para la historia, como muchas de las otras partes. Inclusive hay muchas partes que de repente, por obra de la casualidad, uno se escapa y la otra decide ir, y el otro tiene problemas morales y decide cambiar. Entonces como que es demasiado, y todos en el mismo día, al mismo tiempo, con la misma finalidad. Es como cuestiones que para mí no concuerdan de la manera adecuada. Pero también por otro lado me pongo a pensar, bueno, es Avatar. La verdad es que es una película que por lo menos yo considero que es para irla a ver al cine, para maravillarte, para ver los efectos, la música. Porque ya si la ves en casa, no sé si tenga este impacto, podría resultar hasta aburrida. Algunos seguramente hasta se dormirían en alguna de las partes, ¿no? Por la Y misma... espérate que salga la versión del director extendida, ¿no? la versión de 7 horas de... Ajá. Sí, yo creo que, fíjate que justo ahora que mencionas, por ejemplo, me voy a quedar un poquito con lo último, lo visual. Incluso a mí me pareció menos atractiva visualmente esta cinta. En algunos momentos, sobre todo cuando cuando manejan aspectos de día, escenas de día, creo que se ven muy bien algunos efectos, los paisajes están bien trabajados,
incluso los movimientos de nuestro personaje y más. Pero, por ejemplo, tengo el conflicto con algunas tomas de noche que creo que ahí se nota mucho la cuestión digital, ¿no? Como que se pierden un poquito ahí con algunos fondos, con algunos detalles, entonces tampoco hay como un equilibrio en el cuidado de los efectos visuales. Después, creo que esto que dices de que manejan muchas subhistorias, sí aturden muchísimo porque de repente ya no sabes hacia dónde ir. Y además, digo, es bueno y malo, entendemos que esto es parte de una saga, pero sí algo noté que tiene demasiadas referencias a la película anterior. Y entonces, si te toca a ti como ser la primera vez que ves algo de Avatar, por X o Y razón, que no pudiste ver las anteriores, no has querido verlas, y quisieras como enamorarte de esta saga a través de esta película, creo que no es una buena opción porque sí te puedes perder un poquito en el desarrollo de la misma. Esto puede ser un conflicto o puede estar bien, ¿no? Dependiendo qué tan fan seas. Cuando eres fan, pues tal vez sí quieres tener muchísimos elementos, muchísimas referencias, pero cuando no eres tan fan y solamente buscas entretenerte, pues tal vez ahí sí te aturde, te entorpece un poquito el entendimiento con algunas situaciones que se van generando. Y bueno, esto como es otro aspecto de la historia, lo menciono también porque pues finalmente sí tienes que conocer, tienes que tener el back al menos de quién es el general, porque pues aquí ya no le vemos la cara como ocurrió en la primera o todavía en la segunda, si no me equivoco. Aquí incluso no sabes quién es Jake, nuestro protagonista, y por qué lo están buscando, ¿no? Y por otro lado, pues tampoco puedes entender de lleno qué está sucediendo con los demás personajes, los hijos, la esposa, con los mismos Navi, ¿no? Esta tribu del agua también se vuelve como un conflicto por ahí que valdría la pena tal vez, pues si no explicar, porque ya no es necesario tal vez meterte tanto en detalles para que cualquier persona pudiera entender de mejor manera y que se pudiera también entender como una película sí relacionada a una saga, pero pues, de una forma independiente. Porque esto me lleva a lo que decía hace rato, ¿no? O sea, parece que estamos como nada más haciendo círculos en cada historia, dando vueltas sobre un mismo concepto, sobre un mismo desarrollo, ya sabes qué va a pasar, ya sabes que va a iniciar, y tal cual, ¿no? Y no es spoiler, va a iniciar todo muy bien con nuestros personajes principales, pues van a enfrentar una pequeña situación que esa los lleva a un conflicto mucho más grande, y ese conflicto mucho más grande nos lleva a nuestra batalla importante final, porque esto es una película de aventura y acción. Entonces, Claro. Y resulta completamente predecible, pero creo que tampoco total. le molesta a James Cameron, ¿no? O sea, al final creo que su, Es que su encontré la tirada, fórmula. ajá, su tirada no es darnos una película con una historia sumamente estremecedora, ¿no? Sino más bien creo que realmente es que visualmente vayas y la disfrutes, o sea, porque yo así es como la interpreté, porque si no, podríamos decir que la misma 2 está como eh, muy poco sustentada en muchos aspectos, ¿no? Esta 3 está un poquito mejor en algunos. De hecho, por ejemplo, hay algo que me llama la atención y que me gustó, que a pesar de que en esta no vemos al coronel físicamente, ¿no? Creo que es la mejor personificación o es la mejor actuación, si se pudiera decir, en este villano, el mejor desarrollo que en las dos anteriores, ¿no? Me gusta más el desarrollo de este villano. Creo que inclusive Pero es no un creo, tanto más carismático que en las pasadas entregas. pero fíjate El- que ahí tengo un conflicto con él, o sea, entendemos que, voy a decir, no es el mismo, entre comillas, sí. pero el que no sea el mismo de alguna forma se contradice con su objetivo. Ahí es donde Mm, ya hay como un conflicto de, bueno, ¿eres el mismo o no eres el mismo, no? Porque cuando es conveniente, sí, lo es, no, y no. cuando no, sí. Pero Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que esa es una cuestión que se va a resolver en siguientes películas y creo que por eso tiene esta mirada como esta dualidad que descubre en esta película donde se da cuenta que pues de cierta forma pues también ya es parte de ser un avatar a pesar de que trae los recuerdos del general, ¿no? Pero creo que esa es una u- sí, una cosita que te ponen para que se resuelva en siguientes películas, al igual que, por ejemplo, la que interpreta a Baran, que es Ona Chaplin. ajá. Me gusta su personaje, inclusive, digo, No, fíjate. suena un tanto, a mí me gusta cómo gesticula, o sea, realmente, o sea, al final, quieras o no, aunque es animación, pues tienen estos electrodos para captar
cómo se van a ver y demás. Y creo que lo hace bastante, bastante bien. Creo que es un personaje igual que te ponen y te lo muestran muy leve para que más adelante puedas tener un poco de desarrollo, pero me hubiera gustado que sí tuviera mucho más desarrollo porque también es una historia interesante, ¿no? Es como renegar de sus creencias a partir del abandono de una deidad y cómo a partir de eso genera un odio y una motivación para sacar a su pueblo adelante. Entonces, también ahí me parece bastante interesante esa subhistoria, poco desarrollada, y creo que pudiera haber por ahí algún guiño más adelante, pero no lo vamos a tener indudablemente. O sea, ¿sabes qué sucede aquí? Que bueno, a mí, por ejemplo, ese personaje no me encantó el desarrollo que tuvo. Sí lo hace bien físicamente, como tú dices, como la actuación, entre comillas. Pero creo que o sea, nunca le creí que fuera una villana tan mala, ¿sabes? O sea, finalmente, incluso digo, es que si menciono esto, voy a spoilear algo de la película y déjame pensar tantito cómo decir. Pero bueno, lo que hacen con los que atrapan de las tribus, hacen por ahí algo con ellos, Sí. pero no te terminan de entender para qué. O sea, simple y sencillamente es como, pues es que esto es malo, ¿no? Y pareciera, si eso es lo más malo, entonces mi villana que me está dando, ¿no? Y posteriormente, cuando toca esto que tú mencionas de esta decepción por una deidad, estas cuestiones muy culturales, creo que la película en ese sentido aún mantiene la esencia que han tenido las tres, ¿no? Esto de las creencias, esto de apegarse a la tierra, a la naturaleza, de alguna forma cuidar tu entorno, de donde eres, de esta conexión con los demás seres. Creo que eso lo mantiene y lo hace bien. Me gusta incluso por ahí algunos análisis, unos pequeños detalles que hace analizando esta conexión con la tierra, el cómo la misma naturaleza te genera el aceptar o rechazar a ciertos seres, ¿no? Porque son cuestiones estructurales de una manada, de un grupo de seres, y todo eso creo que lo hace bien, pero aún así creo que la película vuelve a lo mismo, ¿no? De repente se vuelve muy analítica, filosófica, y de repente se va también por unas cuestiones familiares ahí un tanto extrañas que nunca terminan de despegar al 100. Y por otro lado, toda la parte de crítica hacia la explotación de recursos, hacia el ser humano, un ser destructivo y totalmente maligno, ¿no? O sea, aquí sí te ponen como que el 90% de los seres humanos son malos y hay un 10% que es bueno. Y entonces los buenos son los que de alguna forma van a tener siempre la razón. Y eso se ha mantenido en toda la película, y no lo digo tanto, y puede ser tanto bueno como malo en lo que nos ha presentado esta saga, pero nos hace también, y vuelvo al círculo, ¿no? Esa repetición de temas, repetición de escenas, repetición de formas de desarrollo, pues se va a volver cansado en algún momento, porque vamos a tener 2 películas más. Tengo entendido que las sagas son 5, y en una de esas, si le va bien a esta y a la que sigue, pues vamos a tener 8, ¿no? Entonces, pero no sé hasta dónde va a aguantar eso, ¿no? ahí yo te voy a preguntar, ¿tú esperabas algo más después de esto, del back, de tener las dos más en Avatar 3? O sea, ¿realmente esperabas que esta fuera la película o pensabas No. más de la... No, de hecho, fíjate que creo que me gustó hasta un poquito más esta tercera entrega A mí también. que la segunda. Por eso mencionaba hace rato, creo que James Cameron al menos aprendió un poquillo de que cometió errores puntuales en la segunda y dijo, bueno, vamos a tratar de La mejorar. segunda es completamente transitoria y mucho más bonita visualmente, que creo que era lo que quería, que tú dijeras, bueno, este gran universo de la Tierra también llega al agua. Para mí esa es la interpretación de la segunda, del Camino del Agua de Avatar, ¿no? La tercera es mucho más historia, mucho más profunda, pero tampoco es una historia que te va a cambiar la vida, ¿no? Sino simplemente es una historia que yo diría que es la película dominguera para ir a ver al cine, no para verla en streaming, ¿no? Yo lo calificaría así. Pero bueno, Y con tiempo de sobra. pero pues en época vacacional, no tienes como un plan y quieres, está como en esta parte, ¿no? Como el gran estreno para ver en el cine cuando tienes 3 horas y media libres, ¿no? O algo así. Claro. Pero bueno, ¿te parece si ya creo que nos estamos alargando, si pasamos a lo bueno y lo malo? Cuéntame para ti qué es lo bueno. Ok, yo creo que dentro de lo bueno que tiene Avatar 3 es las mejoras que tuvo en el desarrollo de la historia.
creo que sí tenemos una mejor explicación y desarrollo de lo que está sucediendo con nuestros personajes, pese a que se vuelve repetitivo, ¿no? De lo que ha sido las historias anteriores. Así como creo que esta esencia sobre la crítica hacia los recursos naturales, hacia la explotación, em, hacia el cuidado de los demás seres y las conexiones que hay entre ellos, creo que eso se mantiene y sigue siendo bueno porque creo que además con el paso del tiempo esa temática en particular, ¿no? Ya si lo traspolamos a nuestra realidad, pues se vuelve cada vez más importante la cuestión de explotación de recursos, del respeto a la naturaleza y demás. Entonces creo que eso se va a mantener vigente y de alguna forma ayuda a que sí puedas, pues sí no empatizar tal cual, pero al menos entender mucho de lo que puede estar sucediendo en el mundo en la actualidad. De acuerdo. Mira, para mí lo bueno a nivel película son estos guiños que tú inclusive mencionas de subhistorias o de cuestiones que si llegan a ser mejor desarrolladas en las futuras entregas, me parece que sería algo mucho más importante y llamativo para las cuarta o la quinta entrega o las que desea hacer James Cameron, ¿no? Por otro lado, lo que yo te mencionaba, me gusta pues, los personajes, me gusta igual visualmente, creo que sí es una experiencia verla en cine, creo que si no la ves en cine, probablemente no vas a pues estar tan satisfecho, no le vas, o sea, sí es una película para verla en cine completamente, si no, yo no sé si yo en mi casa la vería realmente, pero en el cine la disfruté, entonces, para mí eso es lo bueno. Ahora cuéntame para ti qué es lo malo. Pues yo creo que lamentablemente es una historia ya conocida. O sea, ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos hacia dónde va. No hay incluso ni siquiera algún giro argumental, algo que te sorprenda en la misma película, ¿no? Creo que ya todo se debe venir para empezar. Y por otro lado, el tiempo, la verdad es que sí se vuelve cansado y hay muchas escenas que sí están de más y que lo que hacen es que a ti como espectador sí te aturdan un poquito, ¿no? Que se vuelva así de pesada. Eh, Pese a que tiene un buen ritmo, creo yo, la película en general, creo que tiene buen ritmo. Aún así, si llegas a decir, bueno, ya, o sea, demasiado bla, bla, bla en algunas escenas, ¿no? De acuerdo. Mira, para mí, ajá, creo que pudo haber sido más corta. Creo que hay muchas partes que extienden inexplicablemente. Y sí, ¿no? Y también creo que pues es bastante predecible. Al ser una historia que ya conocemos, también nos resulta predecible cómo va a pasar. Y sientes que realmente nuestro protagonista nunca va a estar en peligro porque pues, es el protagonista, ¿no? Y eso está mal. Entonces, para mí eso sería lo malo. Ahora, mira, voy a pasar a la parte de las calificaciones. Por aquí tengo la de IMDb, que tiene un 7.5 sobre 10. Entonces, dentro de todo, pues está bien calificada. Tomamos en cuenta que generalmente IMDb es un tanto más riguroso con las calificaciones. Exacto. Y fíjate que sorprendentemente, Richard Rotten Tomatoes, el tomatómetro lo está evaluando más bajo, tiene un 66% por parte de la crítica, Claro, raro. pero la audiencia sí le está gustando, o sea, tiene un 91% de aprobación, ¿no? Claro, Entonces, bueno, sí. creo que lleva ahí como un poco contrastante en la opinión, tanto de la crítica como de la audiencia. Si nos vamos hacia la parte comercial, pues al parecer le va a ir mucho mejor que a la segunda entrega y yo creo que eso va a dar pie a que James Cameron siga dándonos más de lo mismo quizá, ¿no? No sabemos qué va a pasar. De acuerdo. Mira, yo le voy a poner aquí a esta película, le voy a poner igual un 7.5. ¿Tú cuánto le pones a Avatar? Yo lo voy a poner un poco menos, un 7.3, un 7.2. Ok. Sí me entregó un poquito más de lo que esperaba, la verdad es que pensé que iba a estar un poco más aburrida, pero aún así llega un momento en el que sí se me hizo cansado. Entonces, Sí, yo te creo que entiendo. 7.2 por ahí. Pues ya nada más queda que nos digan ustedes si la van a ir a ver al cine y cuánto le pondrían de calificaciones. Y ya nada más para cerrar, cuéntanos, Rodrigo, dónde nos pueden escuchar, escribir, leer y demás cuestiones. Por favor. Claro, recuerden que todos nuestros episodios están en Spotify, en YouTube, en Amazon Music y en Apple Podcast. Y bueno, invitarlos también a que nos sigan, nos acompañen en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como Breve One Podcast. Pues agradecemos que nos hayan acompañado aquí en un episodio más y esperamos verlas. Muchísimas Gracias, gracias. gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.